Hola, siento cancelar a último momento, pero no puedo perder mi tiempo con una chica como tú. Creo que no somos compatibles. Que tengas buena noche. Las palabras en la pantalla de su teléfono la golpearon con la fuerza de una bofetada física. Sofía Vargas tuvo que leer el mensaje 3 veces antes de que su cerebro, adormecido por la ilusión y la esperanza, lograra procesarlo. ¿Una chica como tú?, se preguntó, mientras el eco de esa frase cruel resonaba en su mente como una melodía perversa. ¿Qué significaba exactamente? ¿Una chica que trabajaba limpiando casas? ¿Una chica que con 24 años nunca había tenido una cita real? ¿Una chica que había ahorrado sus últimos $5 para poder cenar en un restaurante elegante que no podría pagar de ninguna otra forma? Cada palabra se clavaba como un cuchillo en su ya frágil autoestima, desintegrando la imagen de sí misma que se había esforzado tanto por construir esa noche. El restaurante, lleno de risas y conversaciones elegantes, se transformó en un teatro de su humillación, un escenario donde cada comensal parecía saber que ella había sido rechazada, desechada, como si fuera un objeto sin valor. La vergüenza era una sensación tan intensa que sentía náuseas y se aferró al borde de la mesa con manos temblorosas, como si el simple acto de respirar se hubiera vuelto una tarea insoportable. No podía entender por qué un hombre que había llenado sus últimas 2 semanas con mensajes dulces y promesas de un futuro, mejor había decidido abandonarla de esa forma. Ni siquiera había tenido la decencia de conocerla en persona antes de juzgarla. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Su corazón, que había estado latiendo acelerado por la emoción, ahora bombeaba dolor puro. Las lágrimas que había luchado por contener finalmente rodaron por sus mejillas, arruinando el poco maquillaje que se había puesto con tanto cuidado. «No voy a llorar aquí», se repitió mentalmente como un mantra, tratando de encontrar una pizca de dignidad en medio de la desolación. «No voy a darles el gusto de verme quebrarme», pero por dentro cada fibra de su ser gritaba de decepción. El sueño de ser elegida, de ser especial para alguien, se desmoronaba como un castillo de arena ante la marea de la realidad. Se puso de pie con las piernas temblorosas, sus ojos fijos en la salida, el vestido azul marino prestado por su amiga Carla, sintiéndose como un disfraz ridículo en un mundo que no era el suyo. Su única meta era llegar a su viejo auto, manejar hasta su pequeño departamento y olvidar que esta noche había sucedido. Pero mientras se acercaba a la puerta, algo estaba a punto de suceder que cambiaría no solo su noche, sino toda su vida. Desde una mesa discreta en el fondo del restaurante, un par de ojos la habían estado observando toda la velada. Unos ojos que la conocían mucho mejor de lo que ella podría imaginar. Unos ojos que ahora veían a la mujer que había vivido en su casa durante 3 años de una forma que nunca antes la habían visto. El hombre que la observaba era Ricardo Fuentes, un exitoso empresario, elegante y serio, cuya vida se había convertido en una rutina de reuniones de negocios, llamadas importantes, y un regreso cada noche a una mansión impecablemente limpia, un hogar que él apenas notaba. Durante 3 años, Sofía había sido una presencia silenciosa y eficiente para él, una sombra que mantenía su mundo en perfecto orden sin hacer ruido. La conocía como una mujer sencilla que llegaba temprano, trabajaba sin quejarse y se iba discretamente, siempre con ropa de trabajo modesta y el cabello recogido en una cola de caballo. La había visto a lo sumo para un buenos días o un gracias, sin prestarle realmente atención, tan absorto en su propio mundo de lujos y negocios que la mujer que limpiaba su casa era prácticamente invisible para él. Pero esa noche, algo en la figura solitaria en la mesa junto a
La ventana había captado su atención. La curiosidad lo había llevado a observarla con más detenimiento y como un rayo, la revelación lo golpeó. Era Sofía. Sin embargo, estaba completamente transformada. Su cabello caía en ondas suaves. Su vestido resaltaba su figura de una manera que lo dejó sin aliento, y una elegancia natural en sus movimientos lo había fascinado. ¿Cómo era posible que nunca la hubiera visto así?, se preguntó, sintiéndose como un tonto por haber estado tan ciego. Lo que realmente conmovió el corazón de Ricardo fue el estado emocional de Sofía. Pudo ver claramente que había estado llorando, que algo terrible había pasado durante esa velada que se suponía debía ser especial. Sus instintos protectores, dormidos durante años de un enfoque exclusivo en los negocios, despertaron con una intensidad que lo sorprendió. Vio cómo se recargaba contra la pared, cómo temblaban sus manos, cómo luchaba por contener las lágrimas que ya habían manchado sus mejillas. En ese momento, Ricardo Fuentes, el hombre que manejaba imperios empresariales sin inmutarse, sintió una necesidad urgente de proteger a alguien más. No podía soportar verla en ese estado. Sus documentos quedaron olvidados sobre la mesa, mientras una fuerza inexplicable lo empujaba a actuar. Por primera vez en mucho tiempo, los negocios pasaron a un segundo plano, reemplazados por algo mucho más poderoso: la compasión genuina por una mujer que había estado bajo su techo durante años sin que él la conociera realmente. Se puso de pie lentamente, el corazón latiéndole de una manera extraña, sabiendo que estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría su relación para siempre. Cuando Ricardo se acercó a Sofía, la vio de cerca y su corazón se encogió de dolor por ella. Sus ojos, que normalmente tenían un brillo tímido cuando lo saludaba por las mañanas, estaban rojos e hinchados. La tristeza en su expresión era tan profunda que Ricardo sintió un impulso incontrolable de encontrar al hombre que la había lastimado y hacerle pagar por su dolor. «Sofía», dijo suavemente, su voz más gentil de lo que había sido con cualquier persona en años. Ella levantó la vista. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer a su patrón, y por un momento pareció que quería desaparecer. «Señor Fuentes», murmuró, limpiándose la cara rápidamente y tratando de recomponerse, su voz temblando de mortificación por ser descubierta en un momento tan vulnerable. Ricardo notó cómo se encogía, cómo la vergüenza la consumía, y eso solo intensificó su deseo de protegerla. «No tienes que explicarme nada», le dijo con una sonrisa suave que ni él mismo reconoció. «Pero no puedo quedarme aquí viendo que estás pasando un mal momento». Sus palabras fueron como un bálsamo para el corazón herido de Sofía, quien no esperaba compasión, mucho menos de él. La cercanía física le permitió a Ricardo notar detalles que lo impactaron aún más. El vestido azul marino, aunque no era caro y probablemente era prestado, resaltaba cada curva de su cuerpo de una manera que lo dejó sin aliento. Su piel morena brillaba suavemente bajo las luces del restaurante y había una delicadeza en sus facciones que contrastaba hermosamente con la fortaleza que irradiaba incluso en su vulnerabilidad. «¿Cómo pude no verla durante 3 años?», pensó nuevamente, sintiéndose como un ciego que de repente había recuperado la vista. Podía oler un perfume suave, algo sencillo pero femenino, que se mezclaba con el aroma natural de su piel, creando una combinación que lo embriagaba. Y sus manos, que él había visto trabajar incansablemente en su casa, ahora temblaban delicadamente mientras se aferraba a su pequeña bolsa. Ricardo tuvo que controlar el impulso de tomarlas entre las suyas para ofrecerle consuelo. «No sé qué ha pasado esta noche», dijo con más firmeza, «pero nadie merece estar solo en un momento así. ¿Te importaría si te acompaño un momento?». Su oferta colgó en el aire entre ellos, como un puente hacia algo completamente nuevo y desconocido.
Sofía se quedó completamente inmóvil, sin saber cómo reaccionar ante la presencia inesperada de su patrón en el momento más humillante de su vida. Sus mejillas se encendieron de vergüenza mientras intentaba desesperadamente encontrar las palabras correctas para explicar por qué estaba ahí, llorando en un restaurante elegante con ropa prestada. «Señor Fuentes, yo puedo explicar», tartamudeó, sintiendo que su mundo se desmoronaba aún más. Durante 3 años, había mantenido una distancia respetuosa con él, siempre profesional, siempre discreta, y ahora se encontraba en la situación más vulnerable imaginable. Su mente corrió a 1000 por hora, pensando si esto podría costarle su trabajo, si él pensaría que era inapropiado que ella estuviera en un lugar como ese, si la juzgaría por su dolor evidente. Pero cuando levantó la vista para encontrarse con sus ojos, lo que vio la sorprendió por completo. No había juicio en su mirada, no había la distancia fría que siempre mantenía en casa. En cambio, había algo cálido, algo genuinamente preocupado que hizo que su corazón se saltara un latido. Ricardo la estaba mirando como nunca la había mirado antes, como si la estuviera viendo realmente por primera vez. «No tienes que explicarme nada», le repitió. «Solo quiero asegurarme de que estés bien». Se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo se preocupaba genuinamente por el bienestar de otra persona, no por obligación o cortesía, sino por algo mucho más profundo que no sabía cómo nombrar. El vestido azul marino resaltaba el color dorado de su piel de una manera que lo dejaba sin aliento, y la forma en que su cabello enmarcaba su rostro le daba un aire de elegancia natural que rivalizaba con cualquier mujer de la alta sociedad que hubiera conocido. Sus facciones, que siempre había visto de reojo durante sus breves encuentros matutinos, ahora las estudiaba con fascinación, notando la delicadeza de sus pómulos, la suavidad de sus labios, la expresividad de sus ojos, que reflejaban cada emoción como espejos del alma. Era como si hubiera vivido 3 años con una obra de arte en su casa sin darse cuenta de su existencia. «No sé si esto es apropiado decirlo, pero eres increíblemente hermosa esta noche», dijo Ricardo, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. Luego añadió, con una revelación que lo golpeó como un rayo: «No solo esta noche. Siempre has sido hermosa. Solo he sido demasiado ciego para verlo». Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones al escuchar las palabras de Ricardo. Nadie, absolutamente nadie, le había hablado nunca con esa combinación de respeto y admiración genuina que escuchaba en su voz. Sus mejillas ardían no solo de vergüenza, sino de una emoción que no sabía cómo procesar. «Señor Fuentes, usted no tiene que decir eso», murmuró bajando la vista a sus manos que temblaban sobre la mesa. «Sé que solo está siendo amable porque me ve mal», pero cuando levantó los ojos para encontrarse con los suyos, la intensidad de su mirada la dejó sin palabras. No era lástima lo que veía ahí, ni cortesía forzada. Había algo mucho más profundo, algo que la hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo en ese momento. Durante 3 años había limpiado su casa, preparado su desayuno, lavado su ropa, siempre manteniéndose invisible, siempre recordándose a sí misma que pertenecían a mundos diferentes. Él era educado, exitoso, sofisticado, todo lo que ella no era, pero la forma en que la miraba ahora, como si acabara de descubrir un tesoro escondido, la hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre su lugar en el mundo. «Sofía», dijo Ricardo, inclinándose ligeramente hacia adelante, «¿puedo pedirte algo?». Cuando ella asintió con una curiosidad nerviosa, él continuó con una voz que era apenas un susurro íntimo. «¿Podrías llamarme Ricardo? Al menos por esta noche podríamos olvidarnos de que soy tu patrón y tú mi empleada».
Podríamos ser simplemente dos personas que se encontraron en el momento perfecto. Su petición la sorprendió tanto que se quedó sin habla por varios segundos. La idea de llamarlo por su nombre, de tratarlo como a un igual, era tan ajena a su experiencia que no sabía cómo reaccionar. Pero había algo en sus ojos que la invitaba a dar ese salto de fe, a olvidar por un momento las diferencias sociales que normalmente los separaban. «Ricardo», murmuró experimentalmente, y el nombre se sintió extraño, pero emocionante en sus labios. Vio cómo sus ojos se iluminaban al escucharla, cómo una sonrisa genuina se extendía por su rostro, una sonrisa que transformaba completamente sus facciones serias. En ese momento, sentado frente a ella en la mesa íntima del restaurante, no parecía el empresario poderoso y distante que conocía. Parecía simplemente un hombre vulnerable a su manera, buscando una conexión real con otro ser humano. El mesero se acercó discretamente a la mesa, claramente aliviado de ver que finalmente había alguien más sentado ahí. «¿Desean ordenar algo?», preguntó con un profesionalismo renovado. Sofía se tensó inmediatamente al recordar sus $5 y la cruda realidad de su situación económica. No podía permitir que Ricardo pagara por ella. Sería demasiado humillante, pero tampoco tenía dinero para una cena en un lugar así. «Yo en realidad debería irme», comenzó a decir. Pero Ricardo la interrumpió suavemente. «Por favor, quédate», le pidió. «Me haría muy feliz si me acompañaras a cenar, no como patrón y empleada, sino como amigos». La palabra amigos colgó en el aire entre ellos, cargada de posibilidades que ninguno se atrevía a nombrar todavía. Sofía lo miró a los ojos, buscando algún indicio de condescendencia o lástima, pero solo encontró sinceridad genuina. «¿Estás seguro?», preguntó suavemente, y cuando él asintió con una sonrisa que le quitó el aliento, sintió algo derritiéndose dentro de su pecho. «Entonces sí», murmuró. «Me gustaría quedarme, Ricardo». Su nombre sonaba cada vez más natural en sus labios. Mientras esperaban la comida, Ricardo se encontró fascinado por cada pequeño detalle de Sofía que nunca había tenido oportunidad de observar. La forma en que gesticulaba ligeramente cuando hablaba, cómo sus ojos se iluminaban cuando se emocionaba con un tema, la risa suave que escapaba de sus labios cuando él hacía un comentario que la divertía. «Háblame de ti», le pidió, genuinamente curioso por conocer a la mujer que había estado bajo su techo durante años sin que él se diera cuenta de quién era realmente. Sofía se mostró tímida al principio, no acostumbrada a ser el centro de atención de manera positiva, pero gradualmente comenzó a abrirse. Le contó sobre su familia en México, sobre cómo había llegado a Los Ángeles buscando una vida mejor, sobre sus sueños sencillos de algún día tener una pequeña casa propia con un jardín donde pudiera plantar flores. Sus historias eran humildes, pero estaban llenas de una calidez y una autenticidad que tocaron algo profundo en el corazón de Ricardo. Se dio cuenta de que durante años había estado rodeado de personas que le decían lo que pensaban que quería escuchar, pero Sofía hablaba desde el corazón, sin filtros, sin agendas ocultas. Era refrescante de una manera que no había experimentado en décadas. Cuando llegó la comida, algo mágico comenzó a suceder entre ellos. Las diferencias sociales se desvanecieron gradualmente, reemplazadas por una conexión humana genuina que sorprendió a ambos por su intensidad. Ricardo se encontró riéndose más de lo que había reído en meses, relajándose de una manera que no recordaba haber hecho jamás. Sofía, por su parte, comenzó a ver al hombre detrás del título, al corazón solitario detrás del éxito empresarial. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», le dijo Ricardo, poniendo su tenedor a un lado y mirándola directamente a los ojos. «Durante 3 años hemos vivido en la misma casa, hemos respirado el mismo aire, hemos estado tan cerca físicamente y sin embargo nos estamos conociendo por primera vez esta noche».
Sofía asintió, sintiendo la misma incredulidad. Es como si hubiéramos sido dos extraños viviendo vidas paralelas, respondió suavemente. Nunca imaginé que tú fueras tan humano. Se corrigió con una sonrisa tímida. «Tan humano», repitió él divertido, con una risa genuina que transformó completamente su rostro. «Supongo que he pasado tanto tiempo siendo el jefe que olvidé cómo ser simplemente Ricardo». En ese momento, con las luces de la ciudad brillando a través de la ventana y su conversación fluyendo como si se conocieran de toda la vida, ambos supieron que esa noche había cambiado algo fundamental entre ellos, algo que nunca podría volver a ser como antes. La conversación continuó fluyendo entre ellos como si hubieran estado esperando toda la vida para tener esa oportunidad de conocerse. Realmente, Ricardo se encontró compartiendo cosas que nunca había contado a nadie, secretos sobre su infancia solitaria en una familia rica pero fría, sobre cómo había construido su imperio empresarial como una forma de llenar el vacío emocional que llevaba dentro desde pequeño. «Mi padre nunca tuvo tiempo para mí», confesó. «Siempre estaba demasiado ocupado construyendo el negocio familiar. Y mi madre, bueno, ella prefería las obras de caridad y las reuniones sociales a pasar tiempo con su hijo». Sofía escuchaba con una atención que él nunca había recibido de ninguna mujer. Sus ojos estaban llenos de una compasión genuina que lo desarmó completamente. «Crecí en una mansión llena de empleados, pero vacía de amor real», continuó, sorprendiéndose de su propia vulnerabilidad. «Supongo que por eso me volví tan frío, tan distante. Pensé que si no me acercaba a las personas, no podrían herirme». Sus palabras resonaron en el corazón de Sofía, quien comenzó a entender por qué siempre había parecido tan inaccesible durante todos esos años. No era arrogancia lo que lo mantenía distante, era protección contra el dolor. La ironía de la situación no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Él había crecido rodeado de lujo, pero hambriento de afecto genuino, mientras que ella había crecido con poco dinero, pero rodeada del amor incondicional de su familia. «Yo crecí en un pueblito en Michoacán», compartió Sofía. «Éramos pobres, pero mi casa siempre estaba llena de risas, de música, de gente que se amaba de verdad». Sus ojos se iluminaron al recordar, y Ricardo se encontró completamente cautivado por la calidez que irradiaba cuando hablaba de su familia. «Mi mamá siempre tenía la puerta abierta para cualquiera que necesitara un plato de comida o un lugar donde dormir. Mi papá trabajaba en el campo desde que salía el sol hasta que se ocultaba, pero nunca llegaba a casa sin traernos algún pequeño regalo, aunque fuera solo una flor que había encontrado en el camino». Las diferencias entre sus infancias eran tan marcadas que parecían provenir de planetas diferentes, pero extrañamente esas diferencias los acercaban en lugar de separarlos. Ricardo se dio cuenta de que todo el dinero del mundo no había podido comprarle lo que Sofía había tenido gratis, una familia que la amaba incondicionalmente. «Vine a Los Ángeles cuando tenía 21 años», continuó ella, «con apenas $300 y un sueño de enviar dinero a mi familia. Nunca imaginé que terminaría trabajando en una mansión tan hermosa como la tuya». Cuando mencionó su casa, ambos sintieron la extraña realidad de su situación. Estaban cenando como iguales, compartiendo sus almas, cuando mañana ella volvería a limpiar sus pisos y él volvería a su oficina. «Sofía», dijo Ricardo suavemente, extendiendo su mano sobre la mesa hasta que sus dedos rozaron los de ella. «¿Puedo preguntarte algo personal?». El contacto físico los electrificó a ambos, una chispa de conexión que fue mucho más allá de lo amistoso. Ella asintió, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «¿Por qué nunca te casaste?», preguntó él. «Una mujer como tú, tan hermosa, tan cariñosa, tan real, ¿cómo es posible que sigas soltera?». La pregunta la tomó por sorpresa
y por un momento sus defensas se alzaron automáticamente, pero la sinceridad en sus ojos la convenció de ser igualmente honesta. Los hombres de mi círculo social me ven como una buena opción para casarse y tener hijos rápido, explicó con una sonrisa triste, pero nunca me han visto realmente a mí, y los hombres de otros círculos, bueno, como Javier esta noche, piensan que no soy suficiente para ellos. Sus dedos se entrelazaron naturalmente con los de él mientras hablaba, y ninguno hizo movimiento para separarse. Siempre he soñado con encontrar a alguien que me ame por quien soy realmente, no por lo que puedo hacer por ellos o por lo que represento socialmente. Sus palabras fueron como flechas directas al corazón de Ricardo, quien se dio cuenta de que había estado buscando exactamente lo mismo durante toda su vida adulta, solo que en las direcciones equivocadas. El momento se volvió más íntimo cuando Ricardo apretó suavemente su mano y se inclinó hacia adelante, reduciendo la distancia física entre ellos. ¿Y tú?, preguntó Sofía con una valentía que la sorprendió a ella misma. ¿Por qué un hombre como tú está cenando solo un viernes por la noche? La pregunta lo hizo sonreír con ironía. Porque todas las mujeres que he conocido en mi círculo social están interesadas en mi apellido, en mi cuenta bancaria, en lo que puedo hacer por sus carreras o su estatus social, confesó. He tenido relaciones, pero nunca he tenido una conexión real con nadie. Siempre me he sentido como un actor representando el papel del novio perfecto, del esposo ideal, sin que nadie se moleste en conocer al hombre real detrás de todo eso. Esta noche es la primera vez en años que me siento yo mismo, continuó él. Contigo puedo ser simplemente Ricardo, no el heredero, no el CEO, no el solterón codiciado, solo un hombre que está descubriendo que la mujer más increíble que ha conocido ha estado viviendo bajo su techo durante 3 años. Sus ojos se encontraron y se mantuvieron así por largos segundos, comunicándose en un lenguaje que iba más allá de las palabras. Era como si pudieran verse directamente en el alma, reconociendo en el otro algo que habían estado buscando sin saberlo. La tensión entre ellos era palpable, cargada de posibilidades que ninguno se atrevía a nombrar todavía, pero que ambos sentían con cada fibra de su ser. El restaurante comenzó a vaciarse gradualmente a su alrededor, pero ellos estaban tan absortos en su conversación que apenas se dieron cuenta del paso del tiempo. Era como si existiera una burbuja mágica alrededor de su mesa que los protegía del mundo exterior y de todas las complicaciones que su situación implicaba. «No puedo creer que estemos aquí», murmuró Sofía, maravillada de la surrealidad de todo. «Esta mañana me desperté pensando que eras este hombre inalcanzable, casi como una figura mítica en mi vida, y ahora…» Continuó suavemente cuando ella se detuvo, sus ojos brillando con una intensidad que la hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo. «Ahora me doy cuenta de que eres real, que tienes corazón, que puedes ser herido y lastimado como cualquiera de nosotros». «¿Y tú?», respondió él, acariciando suavemente sus nudillos con su pulgar. «Tú me has hecho recordar cómo se siente estar verdaderamente vivo. Durante años he existido en piloto automático, cumpliendo roles y expectativas. Pero contigo siento como si estuviera despertando de un sueño largo y gris». El mesero se acercó discretamente para informarles que el restaurante cerraría pronto, pero ninguno de los dos quería que esa noche mágica terminara. Habían descubierto algo precioso juntos, algo que trascendía todas las barreras sociales y económicas que los separaban, y la idea de volver a la realidad los aterrorizaba. El momento de la verdad llegó cuando el mesero les trajo la cuenta. Ricardo pagó sin que Sofía pudiera siquiera objetar, y cuando salieron juntos al aire fresco de la noche en Los Ángeles, ambos sabían que habían llegado a un punto de no retorno. Las luces de la ciudad
Brillaban como estrellas terrestres, creando un ambiente romántico que parecía diseñado específicamente para ese momento que compartían. «No quiero que esta noche termine», confesó Ricardo, deteniéndose junto al auto de Sofía y girando para enfrentarla completamente bajo las luces de la calle. Ella se veía aún más hermosa, su piel dorada brillando suavemente y sus ojos reflejando todas las emociones que corrían entre ellos como corrientes eléctricas. «Sofía, sé que esto es complicado. Sé que mañana todo será diferente, pero no puedo pretender que lo que ha pasado aquí no ha cambiado todo para mí». Sus palabras colgaron en el aire nocturno, cargadas de implicaciones que ambos entendían, pero que aún no se atrevían a explorar completamente. El viento suave movía ligeramente el cabello de Sofía, y Ricardo tuvo que controlar el impulso de alcanzar y acomodarle un mechón detrás de la oreja. La intimidad entre ellos había crecido de manera exponencial durante la cena, pero ahora, solos en la calle bajo la luna, se sentía casi abrumadora en su intensidad. «Ricardo», murmuró Sofía, su voz temblando ligeramente con la emoción. «Yo tampoco quiero que termine. Esta ha sido la noche más increíble de mi vida, pero tengo miedo», admitió con una honestidad que lo desarmó. «Tengo miedo de que mañana despiertes y te des cuenta de que esto fue solo un momento de compasión, que soy solo tu empleada que tuvo una mala noche y tú te compadeciste de mí». Sus inseguridades, todos los años de sentirse menos que otros, de ser invisible, de no ser suficiente para nadie, salieron a la superficie. Ricardo sintió que su corazón se partía al escuchar sus miedos, al darse cuenta de cuánto daño le había hecho el mundo a esa mujer. Sin pensarlo dos veces, Ricardo levantó sus manos para enmarcar suavemente el rostro de Sofía, obligándola a mirarlo directamente a los ojos. «Sofía, mírame», le dijo con una firmeza gentil. «¿Te parece que esto es compasión?». Sus ojos grises brillaban con una intensidad que la tranquilizó y la aterró al mismo tiempo. «Lo que siento por ti ahora mismo va mucho más allá de la compasión. No sé cómo nombrarlo aún. No sé hacia dónde nos llevará, pero sé que es real. Más real que cualquier cosa que haya sentido en mi vida adulta». Sus rostros estaban tan cerca ahora que podían sentir la respiración del otro, y la tensión entre ellos llegó a un punto crítico que ninguno podía ignorar por más tiempo. «¿Puedo besarte?», preguntó Ricardo, su voz ronca de emoción contenida, sus ojos buscando permiso en los de ella. Sofía sintió que su corazón se detenía por un segundo antes de comenzar a latir tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho. Durante 3 años había fantaseado secretamente con ese momento, sin jamás creer que podría suceder, y ahora que estaba ahí, se sentía como un sueño del que temía despertar. «Sí», susurró apenas audible, pero él la escuchó perfectamente. Cuando sus labios se encontraron, fue como si el mundo entero se detuviera. El beso comenzó suave, tentativo, como si ambos estuvieran saboreando la incredibilidad del momento, pero rápidamente se intensificó cuando se dieron cuenta de la profundidad de la conexión que habían estado negando. Los labios de Ricardo eran suaves pero firmes, y besaba con una pasión contenida que hablaba de años de emociones reprimidas, finalmente encontrando su salida. Sofía se derritió en sus brazos, todas sus defensas cayendo mientras se entregaba completamente al momento más romántico de su vida. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento y completamente cambiados. La línea que había separado sus mundos durante 3 años había sido cruzada irreversiblemente y ambos lo sabían. «Dios mío», murmuró Ricardo apoyando su frente contra la de ella. «¿Qué vamos a hacer ahora?». Su pregunta contenía todas las complicaciones que enfrentarían. Él era su jefe. Provenían de mundos sociales completamente diferentes, las expectativas de la sociedad, los juicios de otros. Pero en ese momento,
con el sabor de sus labios aún en los suyos y el calor de su cuerpo tan cerca, ninguna de esas complicaciones parecía importante. «No lo sé», respondió Sofía honestamente, «pero sé que no quiero volver a pretender que no siento lo que siento por ti». Sus palabras fueron como música para los oídos de Ricardo, quien se dio cuenta de que esa mujer valiente estaba dispuesta a enfrentar todas las dificultades que vinieran con tal de explorar lo que habían encontrado juntos. «Entonces, no volvamos atrás», decidió, tomando sus manos entre las suyas. «No sé cómo vamos a hacerlo funcionar, pero quiero intentarlo. Quiero ver hacia dónde nos lleva esto». El compromiso mutuo de luchar por lo que habían encontrado se selló con otro beso, este más profundo y prometedor que el anterior, lleno de esperanza y determinación. La noche de Los Ángeles los envolvía como un manto protector mientras planificaban cómo navegar las aguas complicadas que los esperaban. Decidieron que tomarían las cosas día a día, que encontrarían momentos para conocerse mejor sin comprometer el trabajo de Sofía, que explorarían esa conexión extraordinaria sin importar las opiniones de otros. «Mi corazón ha estado dormido durante años», confesó Ricardo, besando suavemente su frente. «Y tú lo has despertado en una sola noche. No voy a dejarte ir ahora que te he encontrado». Sofía sintió lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas, un contraste hermoso con las lágrimas de dolor que había derramado horas antes en ese mismo lugar. «Nunca pensé que alguien como tú podría amarme», murmuró ella. Él la interrumpió suavemente. «No alguien como yo, Sofía. Yo, Ricardo, el hombre que has despertado esta noche, que has hecho sentir completo por primera vez en su vida». Mientras se despedían con la promesa de verse al día siguiente, ambos sabían que habían encontrado algo extraordinario juntos. Javier, el hombre que la había rechazado tan cruelmente, había sido involuntariamente el arquitecto de su felicidad al no presentarse esa noche. El destino había conspirado para ponerlos exactamente donde necesitaban estar, en el momento exacto en que ambos estaban listos para abrirse al amor verdadero. Pero el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Cómo mundos tan diferentes podrían construir un futuro juntos sin que la sociedad los destruyera en el proceso? Los días que siguieron a esa noche mágica fueron como vivir en un sueño hermoso y aterrador al mismo tiempo. Sofía llegaba cada mañana a la mansión de Ricardo con el corazón acelerado, sin saber exactamente cómo actuar ahora que todo había cambiado entre ellos. El primer lunes, después de su encuentro en el restaurante, él la esperaba en la cocina con una taza de café preparada exactamente como a ella le gustaba. Un detalle que la sorprendió porque nunca le había mencionado sus preferencias. «Buenos días, hermosa», le dijo con una sonrisa que la hizo derretirse completamente. Y cuando se acercó para darle un beso en los labios, Sofía sintió que su mundo entero se reordenaba alrededor de ese momento perfecto. Durante las siguientes 2 semanas, desarrollaron una rutina secreta. Ella trabajaba como siempre durante el día, pero por las tardes, después de que terminara oficialmente su horario laboral, se quedaban juntos en la terraza de la mansión hablando durante horas, conociéndose en niveles que nunca habían imaginado posibles. Ricardo canceló reuniones importantes solo para pasar tiempo con ella, algo que jamás había hecho por ninguna mujer. Compartían comidas íntimas preparadas por él mismo, quien descubrió que cocinar para Sofía le daba una felicidad simple que todos sus logros empresariales nunca habían podido proporcionarle. Cada conversación los acercaba más, cada beso los hacía sentir más completos. Sin embargo, no todo era perfecto en su pequeño paraíso secreto. Sofía luchaba constantemente contra la voz en su cabeza que le decía que esto era demasiado bueno para ser verdad, que un hombre como Ricardo eventualmente se cansaría de jugar con ella
y volvería a su mundo de mujeres sofisticadas y relaciones convenientes. ¿En qué piensas cuando te quedas tan callada?, le preguntó una tarde mientras caminaban por el jardín de la mansión, notando la expresión pensativa que a veces cruzaba por su rostro. Sofía dudó un momento antes de ser honesta. «Pienso en qué pasará cuando te canses de esto», confesó, deteniéndose junto a la fuente central. «Cuando te des cuenta de que soy solo una chica simple que no encaja en tu mundo real». Sus palabras lo golpearon como una bofetada, y Ricardo se dio cuenta de cuánto daño le habían hecho a su autoestima todos los años de ser tratada como si no fuera suficiente. «Sofía, mírame», le pidió, tomando su rostro entre sus manos con esa gentileza que la desarmaba cada vez. «Mi mundo real eres tú. Todo lo demás es solo teatro, obligaciones, un papel que represento porque se espera de mí. Pero esto», dijo, señalando el espacio entre ellos, «esto es lo más real que he tenido en mi vida». Sus ojos grises brillaban con una sinceridad que la tranquilizó, pero las inseguridades de una vida entera no se curaban con palabras bonitas, por muy honestas que fueran. Ricardo también enfrentaba sus propias batallas internas. Sus padres habían comenzado a presionarlo nuevamente sobre el matrimonio, sugiriendo candidatas apropiadas de familias conocidas del círculo social de Los Ángeles. Su madre había organizado una cena con la hija de un socio comercial, una mujer educada en la universidad con conexiones políticas que sería perfecta para expandir el negocio familiar. «No me interesa, madre», había dicho con firmeza durante una llamada telefónica tensa. «Ya te he dicho que cuando esté listo para casarme, yo elegiré a mi esposa». Su negativa había causado un escándalo familiar que aún reverberaba con amenazas veladas sobre su futuro en la empresa y su herencia. Pero cada vez que miraba a Sofía, cada vez que la veía reír o la escuchaba cantar suavemente mientras trabajaba en el jardín, se fortalecía su resolución de proteger lo que habían construido juntos. Una noche, mientras cenaban en la terraza, bajo las estrellas, tomó su mano y le hizo una promesa que cambiaría todo. «Sofía, quiero que sepas algo. No importa cuánta presión ejerza mi familia, no importa qué obstáculos enfrentemos, no voy a dejarte ir. Lo que tenemos es demasiado precioso como para sacrificarlo por las expectativas de otros». Sus palabras fueron como un bálsamo para el corazón inseguro de ella, pero también una declaración de guerra contra un mundo que no los aceptaría fácilmente. La prueba de fuego llegó 3 semanas después de su primer encuentro en el restaurante. Ricardo había sido invitado a un evento de caridad de alto perfil, el tipo de ocasión social donde su ausencia sería notada y criticada. Durante días había luchado con la decisión de asistir solo o arriesgarse a llevar a Sofía como su acompañante oficial, sabiendo que hacerlo sería equivalente a anunciar públicamente su relación. «Quiero que vengas conmigo», le dijo finalmente una tarde mientras ella regaba las flores del jardín delantero. «Quiero que el mundo sepa que la mujer más increíble de Los Ángeles es mía». Sofía dejó caer la manguera, sintiendo que las piernas no la sostendrían. «Ricardo, no puedo», murmuró, el miedo evidente en su voz. «No pertenezco a ese mundo. No sabré cómo comportarme, qué decir, cómo vestirme. Van a darse cuenta inmediatamente de que no soy como ellos». Su reacción no lo sorprendió, pero había esperado que 3 semanas de amor y apoyo constante hubieran fortalecido su confianza en sí misma. «No, quiero que seas como ellos», le respondió, acercándose y tomándola en sus brazos. «Quiero que seas exactamente como eres. Eres más real, más genuina, más hermosa que cualquier mujer que estará en esa gala. Y si no pueden ver eso, es su problema, no el nuestro». Su fe en ella era inquebrantable, pero Sofía sabía que enfrentarse al escrutinio público de la alta sociedad de Los Ángeles sería la prueba más difícil de su relación.
Después de 2 días de debate interno y largas conversaciones nocturnas, Sofía tomó la decisión más valiente de su vida. «Iré contigo», le dijo, su voz temblando pero decidida. «Si realmente crees que puedo hacerlo, si realmente piensas que valgo la pena todo el drama que esto va a causar, entonces iré». La sonrisa que iluminó el rostro de Ricardo fue tan brillante que podría haber iluminado toda la ciudad. «Vales la pena todo, Sofía», le aseguró, besándola con una pasión que habló de promesas futuras y sueños compartidos. «No solo vales la pena el drama, vales la pena que cambie toda mi vida por ti». Esa noche hicieron planes detallados. Él contrataría a una estilista personal para ayudarla a prepararse. Le compraría un vestido que la hiciera sentir como la reina que era para él, y estarían juntos enfrentando cualquier reacción que viniera. «Mañana por la noche», murmuró contra sus labios. «Mañana por la noche todos los ángeles sabrá que Ricardo Fuentes está profundamente enamorado de la mujer más extraordinaria del mundo». Sus palabras fueron como un hechizo mágico que transformó el miedo de Sofía en determinación. Por primera vez en su vida, alguien estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ella, y eso le daba el coraje que necesitaba para enfrentar cualquier tormenta que viniera. La noche de la gala de caridad llegó como un huracán de nervios y emociones encontradas. Sofía se había pasado todo el día en un spa exclusivo donde la estilista de Ricardo la había transformado en una versión de sí misma que nunca había imaginado posible. Su cabello caía en ondas glamorosas que enmarcaban su rostro perfectamente, y su maquillaje resaltaba sus mejores características sin ocultar su belleza natural. El vestido que Ricardo había elegido para ella era una obra de arte en seda dorada que la hacía parecer una diosa. Cuando él la vio bajar las escaleras de la mansión, se quedó literalmente sin palabras. «Eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida», murmuró, su voz ronca de emoción. Sofía pudo ver en sus ojos que no era una exageración romántica, sino la verdad absoluta desde su perspectiva. Durante el viaje en su elegante auto hacia el hotel donde se celebraba el evento, Ricardo no soltó su mano ni por un segundo, como si quisiera transmitirle toda su fuerza y confianza a través del contacto físico. «Pase lo que pase esta noche», le dijo mientras se acercaban al hotel, «quiero que recuerdes que eres extraordinaria, que mereces estar ahí tanto como cualquier otra persona y que yo estaré a tu lado sin importar nada». Sus palabras fueron como un escudo protector alrededor del corazón nervioso de Sofía. La entrada al evento fue como caminar directamente hacia los leones. Los fotógrafos se volvieron locos cuando vieron a Ricardo Fuentes, uno de los solteros más codiciados de Los Ángeles, llegar del brazo de una mujer desconocida que claramente no pertenecía a su círculo social habitual. Los flashes de las cámaras lo cegaron momentáneamente, pero Ricardo mantuvo su brazo firmemente alrededor de la cintura de Sofía, guiándola con seguridad a través de la multitud de curiosos. ¿Quién es ella? ¿De dónde salió? ¿Será su nueva novia? Las preguntas volaban a su alrededor como abejas furiosas, pero Ricardo las ignoró completamente. Una vez dentro del elegante salón de baile, las miradas fueron aún más intensas. Las mujeres de la alta sociedad la estudiaban de pies a cabeza con ojos críticos, tratando de ubicarla en su mapa social y fracasando en el intento. Los hombres, por otro lado, no podían dejar de mirarla con una admiración evidente, lo que hizo que Ricardo se sintiera orgulloso y protector al mismo tiempo. «Respira, hermosa», le murmuró al oído. «Eres la mujer más elegante de todo este lugar».
Su fe inquebrantable en ella fue el ancla que necesitaba para mantener la compostura. Cuando comenzaron a caminar por el salón, Ricardo presentó a Sofía a conocidos y socios comerciales con un orgullo que era imposible de ocultar. Y gradualmente ella comenzó a relajarse y a mostrar su personalidad natural y encantadora. La verdadera sorpresa de la noche llegó cuando Patricia Whitman, la matriarca indiscutible de la sociedad de Los Ángeles y madre de una de las exnovias más prominentes de Ricardo, se acercó a su mesa durante la cena. «Ricardo querido», dijo con esa sonrisa helada que las mujeres de su clase habían perfeccionado durante generaciones. «No nos has presentado a tu acompañante». El veneno en su voz era sutil, pero inconfundible, y Sofía sintió que se encogía internamente. Pero antes de que Ricardo pudiera responder, Sofía se puso de pie con una gracia que sorprendió hasta a ella misma. «Soy Sofía Vargas», dijo con una sonrisa genuina y cálida. «Es un placer conocerla, señora Whitman». Su simplicidad y autenticidad contrastaron tan marcadamente con la artificialidad del ambiente que causó un efecto inesperado. Patricia Whitman se encontró genuinamente intrigada por esta mujer que no jugaba los juegos sociales habituales. «¿A qué se dedica, querida?», preguntó Patricia, esperando claramente una respuesta que pudiera usar para clasificarla y posiblemente despedazarla socialmente. «Trabajo en servicios domésticos», respondió Sofía sin vergüenza, «y estoy muy orgullosa del trabajo que hago». Su honestidad brutal dejó a Patricia sin palabras por un momento, pero luego algo extraordinario sucedió. La mujer comenzó a reírse, una risa genuina que nadie esperaba. «Dios mío, qué refrescante», murmuró. «Hace años que no conocía a alguien tan real». El intercambio se convirtió en el tema de conversación de toda la gala. A medida que avanzaba la noche, Sofía se fue sintiendo cada vez más cómoda, siendo exactamente quien era. No trató de imitar los modales sofisticados de las otras mujeres. No fingió conocer referencias culturales que le eran ajenas, ni se disculpó por su origen humilde. En cambio, dejó que su personalidad natural brillara, su risa contagiosa, su interés genuino por las historias de otros, su capacidad de hacer que las personas se sintieran cómodas y valoradas. Gradualmente, se encontró rodeada de un grupo de admiradores que estaban fascinados por su autenticidad en un mundo lleno de pretensiones. «Es increíble», le murmuró a Ricardo durante uno de los bailes. «Pensé que me odiarían, pero algunos de ellos parecen casi envidiosos de que pueda ser yo misma tan fácilmente». Ricardo la hizo girar en la pista de baile, su corazón rebosando de orgullo por la mujer extraordinaria que tenía en sus brazos. «Te aman porque eres real», le dijo, «porque en un mundo lleno de máscaras y actuaciones, tú eres genuina. Eso es algo que el dinero no puede comprar». La revelación los golpeó a ambos al mismo tiempo. No era Sofía quien necesitaba cambiar para encajar en el mundo de Ricardo. Era el mundo el que necesitaba más personas como ella. Al final de la noche, cuando los periodistas les pidieron una foto oficial como pareja, Ricardo no dudó ni por un segundo. «Esta es Sofía», anunció con voz clara y orgullosa, «la mujer más extraordinaria que he conocido y la que ha cambiado mi vida completamente». Las semanas que siguieron fueron un torbellino de atención mediática y cambios dramáticos en sus vidas. Las fotos de la gala aparecieron en todas las revistas de sociedad y la historia de la Cenicienta moderna de Sofía capturó la imaginación del público. Ricardo enfrentó presiones familiares intensas, pero su determinación de proteger y honrar su amor con Sofía se volvió más fuerte con cada obstáculo. 6 meses después de esa primera noche en el restaurante, le propuso matrimonio en el mismo lugar donde se habían conocido realmente, con un anillo que había pertenecido a su abuela y una promesa de amarse sin importar lo que el mundo dijera. «Sofía Vargas», le dijo,
arrodillándose en la mesa junto a la ventana mientras las lágrimas corrían por las mejillas de ella. Me harías el honor de ser mi esposa, mi compañera de vida, la madre de mis hijos y la reina de mi corazón para siempre. Su sí resonó por todo el restaurante, sellando un amor que había comenzado con dolor y humillación, pero que se había transformado en la historia más hermosa de sus vidas. 2 años después, Sofía y Ricardo renovaron sus votos matrimoniales en una ceremonia íntima en el jardín de su casa, rodeados de las familias de ambos que habían aprendido a amarse mutuamente. Su pequeña hija, Elena, jugaba entre las flores que Sofía había plantado con sus propias manos, recordándoles cada día que el amor verdadero no conoce fronteras. A veces las bendiciones llegan disfrazadas de dolor. Esa noche, como todas las noches de los últimos 2 años, se durmieron en los brazos del otro, agradecidos al destino que los había unido en el momento perfecto de sus vidas. Su amor había demostrado que cuando 2 corazones están destinados a estar juntos, ninguna barrera del mundo puede separarlos para siempre. Sofía y Ricardo continuaron con su vida, construyendo su futuro juntos sobre una base de honestidad y autenticidad. La prensa se había enamorado de su historia y a menudo eran citados como un ejemplo de que el verdadero amor podía trascender las diferencias sociales. Sin embargo, no todo fue un cuento de hadas. La madre de Ricardo, una mujer de la alta sociedad con un profundo sentido de la jerarquía, tardó meses en aceptar a Sofía. Sus primeras interacciones fueron tensas, llenas de comentarios condescendientes y miradas críticas. Sofía, con la fortaleza silenciosa que la caracterizaba, nunca se dejó intimidar. Siempre respondía con una sonrisa genuina y una amabilidad que desarma, demostrando a la suegra y a toda la familia que su valor no provenía de una cuenta bancaria, sino de su carácter inquebrantable. Con el tiempo, la madre de Ricardo se dio cuenta de que su hijo nunca había sido tan feliz, y poco a poco las barreras comenzaron a caer. Sofía no solo había ganado el corazón de Ricardo, sino también el de su familia, demostrándoles que lo que su mundo de dinero carecía, Sofía lo tenía en abundancia: calidez, honestidad y amor. El matrimonio de Sofía y Ricardo se convirtió en una especie de faro para la sociedad de Los Ángeles. A través de ellos, muchos comenzaron a cuestionar sus propias prioridades y la importancia que le daban a las apariencias y al estatus social. Ricardo, inspirado por la bondad y la empatía de Sofía, comenzó a usar su inmensa fortuna para causas sociales, creando fundaciones que ayudaban a jóvenes inmigrantes a encontrar oportunidades y a familias necesitadas a tener acceso a una vivienda digna. Sofía se convirtió en la directora de una de estas fundaciones, su experiencia personal dándole una visión única y una pasión inquebrantable para ayudar a otros. Juntos, no solo construyeron una vida de amor, sino también un legado de impacto social, demostrando que su unión era mucho más que una historia romántica. Era una fuerza para el bien en el mundo. La pequeña casa con un jardín que Sofía había soñado se convirtió en una realidad, una cabaña que mantenían como un santuario personal, un lugar donde podían escapar de la atención mediática y simplemente ser una familia, sembrando flores y sueños. El amor de Sofía y Ricardo creció más fuerte con cada desafío que enfrentaban. La incomprensión de algunos amigos de la alta sociedad, los juicios de los medios y las diferencias en sus orígenes, todo se desvaneció ante la inquebrantable fuerza de su conexión. Descubrieron que el amor no se trata de tener el mismo pasado, sino de construir el mismo futuro. La vida que habían creado juntos era un testimonio de su fe, un lienzo donde pintaron una realidad que era más hermosa de lo que cualquiera de los dos podría haber imaginado. No fue fácil.
Hubo días de duda y momentos de frustración, pero siempre se apoyaron mutuamente, recordándose el uno al otro por qué habían decidido dar el salto de fe en esa noche mágica en el restaurante. Ricardo nunca olvidó el momento en que la vio llorar, humillada y sola, y Sofía nunca olvidó la amabilidad inesperada del hombre que la rescató de su dolor. Esos recuerdos, agridulces y preciosos, se convirtieron en la base de su relación, un recordatorio constante de la profundidad de su amor. Cuando su hija Elena nació, su mundo se llenó de un amor que iba más allá de todo lo que habían conocido. Ver a Ricardo, el empresario serio y distante, jugar con su hija en el jardín que ella había cultivado con tanto amor, le demostraba a Sofía que su amor había sanado no solo su corazón, sino también el de él. Había traído calidez y risas a una mansión que había sido fría y vacía por años. Elena era la encarnación de su amor, una hermosa mezcla de ambos mundos, de la humildad y la riqueza, de la pasión y la razón. La vida familiar se convirtió en su prioridad, y aunque Ricardo continuaba con sus negocios, ahora trabajaba con un propósito más grande: construir un mundo mejor para su hija. Ya no era sobre el poder y el estatus, sino sobre el legado de amor y compasión que querían dejar para las futuras generaciones. La historia de ellos ya no era solo un romance, sino una lección de vida que demostraba que el amor verdadero no tiene fronteras. Sofía, en su rol de directora de la fundación, se convirtió en una voz influyente, usando su plataforma para abogar por los derechos de los trabajadores y los inmigrantes. Daba discursos en eventos de alto perfil, vestida con la elegancia que Ricardo le había ayudado a descubrir, pero siempre con la autenticidad y la humildad que la definían. Su historia era la prueba viviente de que la verdadera belleza reside en el carácter, y su ejemplo inspiró a miles de personas a creer en sí mismas. Ricardo no podía estar más orgulloso. A menudo la observaba desde la primera fila, con los ojos llenos de admiración, sabiendo que había encontrado un tesoro que el dinero no podría comprar. Ella lo había transformado de un hombre de negocios solitario a un hombre de familia, de un fantasma que existía en un mundo de lujos a un ser humano que vivía la vida con propósito y pasión. Sofía le había dado un regalo invaluable, una razón para ser. Una tarde, mientras la pequeña Elena jugaba en el césped, Sofía se sentó junto a Ricardo en el columpio del jardín. Él la miró a los ojos, con una sonrisa de pura felicidad. «Pienso en esa noche, Sofía», dijo, «en lo que podría haber pasado si no hubiéramos estado en ese restaurante. Si Javier hubiera llegado a tiempo». Sofía sonrió, tomando su mano. «Si hubiera llegado, tú seguirías siendo un fantasma en tu propia casa y yo seguiría siendo invisible en el mundo». La gravedad de la situación no era una carga para ellos, sino un recordatorio de lo precioso que era su amor. Habían sido salvados de la soledad por una serie de eventos que al principio parecían una tragedia, pero que resultaron ser la mayor bendición de sus vidas. El destino había usado el dolor y la humillación de esa noche como el catalizador para un amor que se atrevió a romper todas las reglas. Un amor que demostró que sin importar de dónde vengas, siempre puedes encontrar un hogar en el corazón de alguien que te ve, que te valora y que te ama por quien eres. El impacto de su historia resonó mucho más allá de su círculo social inmediato. Se convirtieron en un fenómeno cultural, un testimonio vivo de que el amor no tiene límites. Sofía y Ricardo eran invitados a programas de televisión y revistas de prestigio, no por su riqueza, sino por la autenticidad de su relación. En cada entrevista, Sofía hablaba con una elocuencia que desmentía su origen humilde, compartiendo su sabiduría sobre el amor y la autoaceptación. «Mi mayor lección», decía a menudo, «fue aprender que el verdadero valor de una persona
no está en lo que tiene, sino en lo que es. Si alguien no puede ver tu luz interior, no es porque la luz no exista, sino porque esa persona está demasiado ciega para verla. Sus palabras se convirtieron en una fuente de inspiración para millones de personas que se sentían invisibles o no lo suficientemente buenas. Ella se convirtió en un ícono de la autenticidad, un símbolo de que no tienes que cambiar quién eres para encontrar la felicidad. Ricardo, por su parte, se convirtió en un defensor del cambio social, usando su influencia para presionar por reformas en las políticas de inmigración y en los derechos laborales. Descubrió una pasión en la justicia social que superaba con creces la emoción de cualquier acuerdo de negocios. A menudo, cuando se sentaban juntos en las noches, Sofía leía los comentarios de personas que le escribían, contándole cómo su historia les había dado el coraje para dejar trabajos que no les gustaban, para terminar relaciones vacías o para perseguir sueños que habían abandonado. Sofía y Ricardo se sentían profundamente conmovidos. Habían entrado en las vidas del otro de la manera más inesperada y sin darse cuenta se habían convertido en arquitectos de un cambio mucho más grande de lo que jamás hubieran imaginado. Habían encontrado un propósito compartido, una misión que les daba un sentido de realización que el dinero y el estatus nunca podrían proporcionar. Los padres de Ricardo, una vez escépticos y preocupados por el estatus social, se habían rendido ante la felicidad evidente de su hijo. La madre, en particular, había formado un vínculo profundo con Sofía, a quien ahora veía como la hija que siempre había deseado. La invitaba a tomar el té y le pedía consejos sobre el jardín, encontrando en ella una sinceridad y una tierra que no había experimentado con las mujeres de su propio círculo social. La presencia de la pequeña Elena había derretido los corazones de sus abuelos y ver a su hijo tan feliz y completo finalmente les demostró que el amor verdadero no puede ser comprado ni planeado. Ricardo, que había crecido en un hogar frío y distante, se sentía emocionado al ver a sus padres interactuar con Sofía y su nieta con un afecto que nunca había recibido. Era como si Sofía, con su calidez, hubiera reparado no solo su propio corazón, sino también las fracturas emocionales de su familia. El pasado, con su dolor y su soledad, se sentía como un recuerdo lejano, un eco de una vida que habían superado juntos. Un día, mientras Sofía estaba en el jardín, Ricardo se acercó a ella con una expresión reflexiva. «Recuerdo», dijo, «que en esa noche te sentías como un disfraz en ese vestido prestado. Te sentías como si estuvieras jugando a ser alguien que nunca podrías ser». Sofía se detuvo de regar las flores y lo miró a los ojos, una sonrisa suave en sus labios. «Y tú», respondió ella, «te sentías como un actor representando un papel. No eras el CEO, no eras el heredero, eras solo un hombre que había olvidado cómo ser él mismo». Se dieron cuenta de que su encuentro no había sido solo sobre el amor, sino sobre la autenticidad. Javier había rechazado a Sofía porque pensaba que ella no era lo suficientemente buena. Pero Ricardo la había amado precisamente por la misma razón, porque ella era genuina, honesta y real, todo lo que su mundo de artificios no era. En esa noche, ambos se habían despojado de sus máscaras y habían encontrado un alma gemela que podía ver la verdad que había estado oculta en su interior. El jardín de su casa, el que Sofía había soñado con tener, se convirtió en su santuario personal. Era un reflejo de su amor, un lugar donde la humildad de sus flores silvestres se mezclaba con la elegancia de las rosas que Ricardo había plantado para ella. Pasaban horas juntos ahí, hablando de sus sueños, de sus miedos y de sus esperanzas para el futuro. Sofía le enseñó a Ricardo sobre la paciencia de ver una semilla crecer, sobre la belleza de un capullo que se abre lentamente,
Le enseñó que las cosas más hermosas en la vida no pueden ser compradas, sino que deben ser cultivadas con amor y dedicación. Ricardo, a su vez, le enseñó que su voz tenía el poder de inspirar a millones de personas. Le dio la confianza que necesitaba para hablar en público, para usar su historia como una herramienta de cambio, para demostrar al mundo que una chica que limpia casas puede ser tan, o incluso más, valiosa que un empresario millonario. Su amor era una fusión de sus dos mundos, una lección de que no importa cuán diferentes sean tus orígenes, puedes encontrar un terreno común si estás dispuesto a abrir tu corazón. El día que Elena, su hija, entró a la escuela, Sofía y Ricardo se miraron el uno al otro, con los ojos llenos de orgullo y un poco de nostalgia. Habían pasado 2 años y medio desde esa noche mágica, y su vida se había transformado de una manera que ni siquiera en sus sueños más salvajes habrían imaginado. «Pienso en esa noche», le susurró Sofía a Ricardo mientras lo observaba mirar a su hija, «en cómo el dolor de un hombre que me humilló se convirtió en la bendición de un hombre que me salvó». Ricardo la abrazó. Su mirada se encontró con la de ella. «Y pienso en lo ciego que fui», respondió él. «Durante años busqué el amor en los lugares equivocados, en el estatus, en el dinero, cuando la respuesta estaba bajo mi propio techo, escondida a plena vista». El amor de ellos era un recordatorio constante de que la vida a menudo te lleva por caminos inesperados para que encuentres tu verdadero destino. Su matrimonio no fue un cuento de hadas perfecto, libre de conflictos. Hubo desacuerdos, hubo malentendidos, pero siempre los resolvían con una honestidad brutal y una vulnerabilidad que habían aprendido a compartir. Habían construido un hogar donde las barreras no existían, donde la comunicación era la base de su relación. Cuando Sofía sentía que las inseguridades volvían a acecharla, Ricardo la tranquilizaba con un simple gesto, recordándole la promesa que le había hecho en el jardín: «Mi mundo real eres tú». Y cuando Ricardo se sentía abrumado por las presiones de su trabajo y su familia, Sofía lo regresaba a la realidad con su risa contagiosa y su perspectiva sencilla sobre lo que realmente importaba en la vida. Se habían convertido en la roca del otro, en el ancla que los mantenía a flote en las aguas turbulentas de sus vidas. Su amor era una fuerza equilibradora, una sinfonía de dos almas que se habían encontrado por pura coincidencia y que habían decidido hacer de esa coincidencia un destino. Un día, mientras hojeaban viejos álbumes de fotos, Sofía encontró una foto de la noche de la gala de caridad. En la foto, ella se veía como una diosa, resplandeciente en el vestido dorado, pero lo que más le llamó la atención fue la expresión en el rostro de Ricardo. No era la sonrisa forzada que solía poner en eventos sociales. Era una sonrisa genuina, llena de orgullo, de adoración, de un amor tan profundo que se podía sentir a través de la fotografía. «Mírame, Ricardo», le dijo con un nudo en la garganta. «Me ves como si fuera la única mujer en el mundo». Él se acercó a ella, besando la parte superior de su cabeza. «Y lo eres, Sofía. Siempre lo has sido, incluso antes de que me diera cuenta». La belleza de su amor no residía en la historia de la Cenicienta, sino en la historia de dos personas que se habían visto el uno al otro por primera vez, en el momento en que más lo necesitaban. El verdadero legado de su amor no fue la riqueza o el estatus, sino el cambio que inspiraron en su círculo social y en sus propias familias. Los padres de Ricardo comenzaron a pasar más tiempo de calidad con su hijo y su nuera, y se volvieron más generosos con su tiempo y su dinero, contribuyendo a las causas de Sofía. Elkin, hermano menor de Ricardo, que siempre había sentido la presión de seguir los pasos de su padre, encontró el coraje para seguir su verdadera pasión en la música, sabiendo que su familia lo apoyaría
gracias al ejemplo de Ricardo y Sofía. La historia de su amor se convirtió en un faro de esperanza, un recordatorio de que las barreras sociales son construcciones artificiales que pueden ser derribadas con autenticidad y amor. El amor de ellos fue un acto de rebelión, una protesta silenciosa contra un mundo que priorizaba el estatus y las apariencias por encima de la conexión humana genuina. A medida que su hija Elena crecía, Ricardo y Sofía se aseguraron de inculcarle los valores que habían aprendido en su viaje. Le enseñaron la importancia de la humildad, el valor del trabajo duro y la belleza de la compasión. Le enseñaron que el verdadero tesoro de la vida no está en lo que tienes, sino en la bondad que das a los demás. Elena creció con la sabiduría de su madre y la fortaleza de su padre, una niña que entendía que los orígenes no definen el destino. Su infancia, a diferencia de la de su padre, estaba llena de amor, risas y honestidad. La mansión que una vez había sido un monumento a la soledad, ahora era un hogar lleno de vida y calidez, un testimonio de la mujer que había llegado a limpiarlo y que sin saberlo se había convertido en su dueña. El círculo se había completado y la historia de un hombre y una mujer de mundos diferentes se había convertido en la historia de una familia unida por el amor. El amor de Sofía y Ricardo fue una lección para todos los que los conocieron, una demostración de que el corazón puede ser más sabio que la cabeza. Ricardo, con su intelecto agudo y su mente de negocios, se dio cuenta de que su mayor logro no era un acuerdo multimillonario, sino el amor que había cultivado con Sofía. Ella, con su humildad y su bondad, se dio cuenta de que su mayor triunfo no era casarse con un hombre rico, sino encontrar a alguien que la veía y la amaba por quien era realmente, con todas sus imperfecciones y sus sueños. La vida que habían construido juntos era una sinfonía de sus dos almas, una mezcla de sus fortalezas y debilidades, una obra de arte que se había creado en las circunstancias más improbables. Su historia fue un recordatorio de que, a veces, el dolor más grande puede ser la puerta de entrada a la felicidad más profunda. La humillación de Sofía en esa noche solitaria en el restaurante no fue el final de su historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo, uno que estaba lleno de amor, de sanación y de un propósito que iba más allá de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. En el jardín, mientras el sol se ponía, Ricardo observaba a Sofía jugar con Elena. Vio la risa genuina en sus ojos, la forma en que su cabello caía sobre su rostro, y se sintió abrumado por la emoción. «Gracias», le susurró a la vida. «Gracias por esa noche, por la noche en la que me mostraste la belleza que había estado escondida a plena vista». Sofía lo miró, sus ojos llenos de amor y comprensión. «Gracias a ti, Ricardo», respondió, «por ser el hombre que me vio, que me rescató y que me hizo creer que el amor no tiene precio». Y en ese momento, con la luna llena brillando sobre ellos, ambos supieron que habían encontrado su hogar en los brazos del otro, un hogar que se había construido no con ladrillos y mortero, sino con el amor más puro y más real que el mundo jamás había conocido. Su amor fue una revolución, silenciosa, una que cambió no solo sus vidas, sino también el mundo que los rodeaba, demostrando que la verdadera riqueza de la vida no está en el dinero, sino en el corazón. La historia de Sofía y Ricardo se convirtió en una leyenda en su círculo social, y con el tiempo, en una inspiración para aquellos que se sentían atrapados por las expectativas sociales. Su amor no fue solo un romance, sino una prueba de que la autenticidad es la moneda más valiosa. Años después de esa noche, Sofía y Ricardo a menudo reflexionaban sobre la crueldad de Javier, el hombre que la había humillado. «Sin él, no estaríamos aquí», dijo Sofía una vez.
Su rechazo fue lo que me puso en el lugar correcto en el momento correcto para que tú me encontraras. Ricardo sonrió, tomando su mano. Y mi ceguera fue lo que me impidió verte durante 3 años, respondió él. Pero la vida nos dio una segunda oportunidad y esta vez no la desaprovechamos. Su amor fue un testimonio del poder del destino, un recordatorio de que a veces las mayores bendiciones de la vida vienen disfrazadas de las mayores decepciones. A medida que su hija crecía, Sofía le contaba la historia de su primera cita, no como una historia de dolor, sino como una historia de esperanza. Le enseñó a Elena que el amor verdadero no es algo que se encuentra, sino algo que se construye día a día, con paciencia y con honestidad. La historia de ellos se convirtió en el cuento favorito de Elena, una historia que le recordaba que no importa de dónde vengas, siempre puedes encontrar tu lugar en el mundo, siempre y cuando seas fiel a ti misma. Y en las noches, cuando Sofía y Ricardo se sentaban en el jardín, con la luz de la luna brillando sobre las flores que Sofía había plantado, se sentían llenos de una gratitud abrumadora. Habían pasado de ser extraños en la misma casa a ser almas gemelas, unidos por un amor que había superado todas las barreras. Habían encontrado su felices para siempre en el lugar más inesperado, y su historia fue una prueba de que los verdaderos tesoros de la vida están a menudo escondidos a plena vista, esperando a ser descubiertos. La vida que construyeron juntos se alejó de los convencionalismos de su clase social. Optaron por una existencia más sencilla, a pesar de su inmensa riqueza. Las grandes galas y eventos de caridad continuaron siendo parte de su vida, pero solo en la medida en que les permitieran avanzar en las causas en las que creían. Su tiempo libre lo dedicaban a su hija, a sus proyectos de caridad y a las simples alegrías de la vida. Cenas caseras en la terraza, paseos por la playa y noches tranquilas de cine en casa. Ricardo, el hombre que una vez había estado obsesionado con el éxito y la adquisición, ahora encontraba su mayor felicidad en las pequeñas cosas. Sofía le había enseñado que la verdadera riqueza no reside en las posesiones, sino en las relaciones. Él había sido un fantasma en su propia mansión, rodeado de objetos caros, pero vacío por dentro. Ahora, su hogar estaba lleno de risas, de amor y de un propósito que le daba un sentido de realización que el dinero nunca podría comprar. El amor de ellos fue una lección para el mundo, una demostración de que la verdadera conexión humana no tiene precio. Su historia se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que se sentían atrapados por las expectativas sociales y los roles que se les habían asignado. Sofía, la empleada doméstica, se había convertido en una líder influyente, una filántropa, respetada y la esposa de uno de los hombres más ricos de la ciudad. Ricardo, el empresario solitario, había encontrado su propósito y su alegría en la mujer que lo había salvado de su propia soledad. La noche en el restaurante no fue una coincidencia, sino un encuentro predestinado, una bendición disfrazada que los había puesto en el camino del amor verdadero. Y en las noches, cuando se acurrucaban en los brazos del otro, se sentían más ricos de lo que cualquier suma de dinero podría haberlos hecho. Tenían el amor, la familia y un propósito compartido, y eso era todo lo que necesitaban para ser felices. El jardín de su casa, el que Sofía había soñado con tener desde su infancia, se convirtió en un símbolo de su amor. Era un lugar donde la belleza florecía a pesar de la adversidad, un testimonio de que con amor y paciencia cualquier cosa es posible. Ricardo, que una vez había sido ajeno a las simples alegrías de la vida, se convirtió en un jardinero aficionado, aprendiendo a cuidar de las flores que Sofía amaba tanto.
Era una forma de honrarla, de demostrarle que él estaba dispuesto a entrar en su mundo, así como ella se había aventurado a entrar en el de él. El jardín era un reflejo de su relación, una mezcla de sus dos mundos que se fusionaron en algo más grande y más hermoso de lo que cualquiera de los dos podría haber imaginado. Cada flor que florecía era un recordatorio de su amor, una prueba de que lo que habían encontrado era real, duradero y a prueba de cualquier tormenta. La historia de Sofía y Ricardo fue un acto de amor revolucionario, una protesta silenciosa contra las normas de la sociedad. Se negaron a encajar en los moldes que se les habían asignado y en su lugar crearon su propio camino, uno que estaba lleno de amor, de autenticidad y de un profundo respeto mutuo. Su matrimonio no fue solo una unión de dos personas, sino una fusión de dos mundos, una lección para todos los que los conocieron de que la verdadera riqueza de la vida no se mide en dólares, sino en el amor que das y recibes. Y en las noches, cuando se sentaban juntos en la terraza, con la luna llena brillando sobre ellos, se sentían agradecidos por la noche en la que el dolor de una cita fallida los había llevado a la puerta de su destino. El rechazo de Javier no fue un final, sino un comienzo, un punto de inflexión que los había empujado a una historia de amor que se convertiría en una leyenda. Su relación fue un faro de esperanza para aquellos que se sentían invisibles, un recordatorio de que cada persona tiene una luz interior que merece ser vista. Sofía, con su calidez y su autenticidad, se convirtió en un modelo a seguir para millones de personas que se sentían menos que otros. Ricardo, con su cambio de corazón, se convirtió en un ejemplo de que la verdadera grandeza no está en el éxito, sino en el carácter. Su historia no fue un cuento de hadas, sino una lección de vida que demostraba que el amor verdadero requiere valentía, vulnerabilidad y la voluntad de romper las reglas que no sirven a tu corazón. Se habían atrevido a ser ellos mismos, a amar sin miedo y a construir una vida que no se parecía a la de nadie más. Una vida que era un reflejo de su amor único y extraordinario. El amor de ellos era una melodía que se había compuesto en el momento más oscuro de sus vidas. Una canción que hablaba de la sanación, del perdón y de la redención. Habían encontrado un amor que trascendía las barreras sociales y económicas. Un amor que demostraba que las almas gemelas no se encuentran, se reconocen. Y en las noches, cuando la pequeña Elena dormía, Ricardo y Sofía a menudo se encontraban en el jardín, bajo la luz de la luna, y recordaban el momento en que se habían visto por primera vez. Recordaban el dolor de Sofía, la ceguera de Ricardo y la compasión que los había unido. Esos recuerdos, agridulces y preciosos, eran la base de su amor, el cimiento sobre el que habían construido una vida que era más hermosa de lo que cualquiera de los dos podría haber imaginado. La historia de Sofía y Ricardo fue una lección para todos los que creían que el amor es un juego de estatus y de apariencias. Ellos demostraron que el amor es una fuerza poderosa que puede sanar heridas, romper barreras y transformar vidas. Su amor fue un acto de rebelión silenciosa contra un mundo que priorizaba el estatus y el dinero por encima de la conexión humana. Se negaron a vivir una vida que no les pertenecía y en su lugar crearon una realidad que era un reflejo de sus corazones. La mansión, que una vez había sido un monumento a la soledad de Ricardo, ahora era un hogar lleno de risas, de amor y de vida. Sofía, la mujer que había llegado a limpiarlo, se había convertido en la reina de su corazón y en la madre de sus hijos. Y Ricardo, el hombre que había vivido una vida de piloto automático, había despertado gracias a ella, a la mujer que había encontrado en el momento más vulnerable de su vida. El amor de ellos fue una prueba de que, a veces, el
Destino te lleva por los caminos más difíciles para que puedas encontrar la felicidad más profunda. La humillación de Sofía en esa noche solitaria en el restaurante no fue el final de su historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo, uno que estaba lleno de amor, de sanación y de un propósito que iba más allá de lo que cualquiera de los dos podría haber imaginado. Habían encontrado su felices para siempre en el lugar más inesperado, y su historia fue una prueba de que los verdaderos tesoros de la vida están a menudo escondidos a plena vista, esperando a ser descubiertos por aquellos que tienen el coraje de ver más allá de las apariencias. El jardín de su casa, el que Sofía había soñado con tener desde su infancia, se convirtió en un símbolo de su amor. Era un lugar donde la belleza florecía a pesar de la adversidad, un testimonio de que con amor y paciencia cualquier cosa es posible. Ricardo, que una vez había sido ajeno a las simples alegrías de la vida, se convirtió en un jardinero aficionado, aprendiendo a cuidar de las flores que Sofía amaba tanto. Era una forma de honrarla, de demostrarle que él estaba dispuesto a entrar en su mundo, así como ella se había aventurado a entrar en el de él. El jardín era un reflejo de su relación, una mezcla de sus dos mundos que se fusionaron en algo más grande y más hermoso de lo que cualquiera de los dos podría haber imaginado. Cada flor que florecía era un recordatorio de su amor, una prueba de que lo que habían encontrado era real, duradero y a prueba de cualquier tormenta. La historia de Sofía y Ricardo fue un acto de amor revolucionario, una protesta silenciosa contra las normas de la sociedad. Se negaron a encajar en los moldes que se les habían asignado y en su lugar crearon su propio camino, uno que estaba lleno de amor, de autenticidad y de un profundo respeto mutuo. Su matrimonio no fue solo una unión de dos personas, sino una fusión de dos mundos, una lección para todos los que los conocieron de que la verdadera riqueza de la vida no se mide en dólares, sino en el amor que das y recibes. Y en las noches, cuando se sentaban juntos en la terraza, con la luna llena brillando sobre ellos, se sentían agradecidos por la noche en la que el dolor de una cita fallida los había llevado a la puerta de su destino. El rechazo de Javier no fue un final, sino un comienzo, un punto de inflexión que los había empujado a una historia de amor que se convertiría en una leyenda. El amor de ellos fue una lección para el mundo, una demostración de que la verdadera conexión humana no tiene precio. Su historia se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que se sentían atrapados por las expectativas sociales y los roles que se les habían asignado. Sofía, la empleada doméstica, se había convertido en una líder influyente, una filántropa respetada y la esposa de uno de los hombres más ricos de la ciudad. Ricardo, el empresario solitario, había encontrado su propósito y su alegría en la mujer que lo había salvado de su propia soledad. La noche en el restaurante no fue una coincidencia, sino un encuentro predestinado, una bendición disfrazada que los había puesto en el camino del amor verdadero. Y en las noches, cuando se acurrucaban en los brazos del otro, se sentían más ricos de lo que cualquier suma de dinero podría haberlos hecho. Tenían el amor, la familia y un propósito compartido, y eso era todo lo que necesitaban para ser felices. La vida que construyeron juntos se alejó de los convencionalismos de su clase social. Optaron por una existencia más sencilla, a pesar de su inmensa riqueza. Las grandes galas y eventos de caridad continuaron siendo parte de su vida, pero solo en la medida en que les permitieran avanzar en las causas en las que creían. Su tiempo libre lo dedicaban a su hija, a sus proyectos de caridad y a las simples alegrías de la vida. Cenas caseras en la terraza, paseos por la playa y noches tranquilas de cine en casa. Ricardo, el hombre que una vez había
estado obsesionado con el éxito y la adquisición, ahora encontraba su mayor felicidad en las pequeñas cosas. Sofía le había enseñado que la verdadera riqueza no reside en las posesiones, sino en las relaciones. Él había sido un fantasma en su propia mansión, rodeado de objetos caros, pero vacío por dentro. Ahora su hogar estaba lleno de risas, de amor y de un propósito que le daba un sentido de realización que el dinero nunca podría comprar. El amor de Sofía y Ricardo fue una lección para todos los que los conocieron, una demostración de que la verdadera conexión humana no tiene precio. Su historia se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que se sentían atrapados por las expectativas sociales y los roles que se les habían asignado. Sofía, la empleada doméstica, se había convertido en una líder influyente, una filántropa respetada y la esposa de uno de los hombres más ricos de la ciudad. Ricardo, el empresario solitario, había encontrado su propósito y su alegría en la mujer que lo había salvado de su propia soledad. La noche en el restaurante no fue una coincidencia, sino un encuentro predestinado, una bendición disfrazada que los había puesto en el camino del amor verdadero. Y en las noches, cuando se acurrucaban en los brazos del otro, se sentían más ricos de lo que cualquier suma de dinero podría haberlos hecho. Tenían el amor, la familia y un propósito compartido. Y eso era todo lo que necesitaban para ser felices. La vida que construyeron juntos se alejó de los convencionalismos de su clase social. Optaron por una existencia más sencilla, a pesar de su inmensa riqueza. Las grandes galas y eventos de caridad continuaron siendo parte de su vida, pero solo en la medida en que les permitieran avanzar en las causas en las que creían. Su tiempo libre lo dedicaban a su hija, a sus proyectos de caridad y a las simples alegrías de la vida. Cenas caseras en la terraza, paseos por la playa y noches tranquilas de cine en casa. Ricardo, el hombre que una vez había estado obsesionado con el éxito y la adquisición, ahora encontraba su mayor felicidad en las pequeñas cosas. Sofía le había enseñado que la verdadera riqueza no reside en las posesiones, sino en las relaciones. Él había sido un fantasma en su propia mansión, rodeado de objetos caros, pero vacío por dentro. Ahora su hogar estaba lleno de risas, de amor y de un propósito que le daba un sentido de realización que el dinero nunca podría comprar. El amor de Sofía y Ricardo fue una lección para todos los que los conocieron, una demostración de que la verdadera conexión humana no tiene precio. Su historia se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que se sentían atrapados por las expectativas sociales y los roles que se les habían asignado. Sofía, la empleada doméstica, se había convertido en una líder influyente, una filántropa respetada y la esposa de uno de los hombres más ricos de la ciudad. Ricardo, el empresario solitario, había encontrado su propósito y su alegría en la mujer que lo había salvado de su propia soledad. La noche en el restaurante no fue una coincidencia, sino un encuentro predestinado, una bendición disfrazada que los había puesto en el camino del amor verdadero. Y en las noches, cuando se acurrucaban en los brazos del otro, se sentían más ricos de lo que cualquier suma de dinero podría haberlos hecho. Tenían el amor, la familia y un propósito compartido. Y eso era todo lo que necesitaban para ser felices. La vida que construyeron juntos se alejó de los convencionalismos de su clase social. Optaron por una existencia más sencilla a pesar de su inmensa riqueza. Las grandes galas y eventos de caridad continuaron siendo parte de su vida, pero solo en la medida en que les permitieran avanzar en las causas en las que creían. Su tiempo libre lo dedicaban a su hija, a sus proyectos de caridad y a las simples alegrías de la vida. Cenas caseras en la terraza,
paseos por la playa y noches tranquilas de cine en casa. Ricardo, el hombre que una vez había estado obsesionado con el éxito y la adquisición, ahora encontraba su mayor felicidad en las pequeñas cosas. Sofía le había enseñado que la verdadera riqueza no reside en las posesiones, sino en las relaciones. Él había sido un fantasma en su propia mansión, rodeado de objetos caros, pero vacío por dentro. Ahora su hogar estaba lleno de risas, de amor y de un propósito que le daba un sentido de realización que el dinero nunca podría comprar. El amor de Sofía y Ricardo fue una lección para todos los que los conocieron, una demostración de que la verdadera conexión humana no tiene precio. Su historia se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que se sentían atrapados por las expectativas sociales y los roles que se les habían asignado. Sofía, la empleada doméstica, se había convertido en una líder influyente, una filántropa respetada y la esposa de uno de los hombres más ricos de la ciudad. Ricardo, el empresario solitario, había encontrado su propósito y su alegría en la mujer que lo había salvado de su propia soledad. La noche en el restaurante no fue una coincidencia, sino un encuentro predestinado, una bendición disfrazada que los había puesto en el camino del amor verdadero. Y en las noches, cuando se acurrucaban en los brazos del otro, se sentían más ricos de lo que cualquier suma de dinero podría haberlos hecho. Tenían el amor, la familia y un propósito compartido, y eso era todo lo que necesitaban para ser felices. La vida que construyeron juntos se alejó de los convencionalismos de su clase social. Optaron por una existencia más sencilla, a pesar de su inmensa riqueza. Las grandes galas y eventos de caridad continuaron siendo parte de su vida, pero solo en la medida en que les permitieran avanzar en las causas en las que creían. Su tiempo libre lo dedicaban a su hija, a sus proyectos de caridad y a las simples alegrías de la vida. Cenas caseras en la terraza, paseos por la playa y noches tranquilas de cine en casa. Ricardo, el hombre que una vez había estado obsesionado con el éxito y la adquisición, ahora encontraba su mayor felicidad en las pequeñas cosas. Sofía le había enseñado que la verdadera riqueza no reside en las posesiones, sino en las relaciones. Él había sido un fantasma en su propia mansión, rodeado de objetos caros, pero vacío por dentro. Ahora su hogar estaba lleno de risas, de amor y de un propósito que le daba un sentido de realización que el dinero nunca podría comprar. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos.